No puedo creer que me estés haciendo entrevistar a esta de aquí, dijo la mujer. Pero, cuando comenzó la entrevista, todos se sorprendieron. Empresas Velázquez había lanzado una convocatoria que tenía a toda la ciudad hablando. No era cualquier puesto. Era el de asistente ejecutiva del presidente, Sebastián Velázquez, uno de los empresarios más poderosos e influyentes del país. Todo el mundo sabía que no solo se trataba de un empleo con un salario envidiable, sino de la oportunidad de estar en el círculo más exclusivo del mundo corporativo. Desde muy temprano, el Departamento de Recursos Humanos empezó a recibir cientos de solicitudes. Andrés Ramírez, director del área, sabía que el proceso no sería fácil. Necesitaban a alguien con una formación impecable, experiencia en el extranjero y, sobre todo, la capacidad de manejar la presión de trabajar directamente con Sebastián, un hombre conocido por su perfeccionismo y su frialdad en los negocios. Desde su oficina, Andrés observaba la fila de candidatas que esperaban su turno para la entrevista. Eran mujeres elegantes, seguras, vestidas con atuendos que reflejaban poder y sofisticación. A su lado, Valeria, su asistente, revisaba las solicitudes con una expresión de fastidio. Llevaba años en la empresa y siempre había tenido la esperanza de que un día la ascendieran a ese puesto, pero al ver que eso no ocurriría, decidió asumir otro papel, asegurarse de que la nueva asistente fuera alguien adecuado para la imagen de la empresa. Se inclinó hacia Andrés y bajó la voz. ¿Ya viste a la número 22? Dijo con una media sonrisa burlona, deslizando el currículum de Lucía Fernández sobre el escritorio. No entiendo cómo alguien así tuvo el descaro de postularse. Andrés levantó la vista y la siguió con la mirada hasta dar con la mujer en cuestión. Sentada en una de las sillas de la sala de espera, Lucía sostenía un portafolio con ambas manos y miraba la pantalla de su celular con concentración. Su cabello oscuro estaba recogido en una coleta sencilla. Su ropa era profesional, pero sin la ostentación de las demás. No era eso lo que llamaba la atención. Eran las cicatrices que surcaban su rostro, marcas profundas que cruzaban desde su mejilla hasta la mandíbula. Andrés observó el documento frente a él. Licenciada con honores, 4 idiomas, experiencia internacional, varios cursos de especialización, un perfil casi perfecto, pero Valeria no veía eso, solo veía su apariencia. No creo que sea una buena imagen para la empresa, continuó Valeria, cruzándose de brazos. Sebastián necesita a alguien que imponga presencia, que pueda representar lo que significa Empresas Velázquez, no alguien que cause incomodidad. Andrés exhaló con paciencia y giró el documento en dirección a Valeria. ¿Leíste su currículum o solo viste su foto?, preguntó, arqueando una ceja. Valeria chasqueó la lengua. Eso no cambia nada. Mira las otras candidatas. Todas vienen de familias con contactos, con experiencia en firmas prestigiosas. Andrés no respondió enseguida. Se inclinó hacia adelante, apoyando los antebrazos en el escritorio. Había trabajado con Sebastián Velázquez por años y sabía que, aunque tenía estándares exigentes, nunca había tomado decisiones basándose en la apariencia de una persona. Si algo lo caracterizaba era su capacidad de ver más allá de lo superficial. Voy a entrevistarla, dijo finalmente, ignorando la mirada de desaprobación de Valeria. Cuando su nombre fue llamado, Lucía se levantó con la misma seguridad con la que lo hicieron las demás. Caminó con la cabeza en alto hasta la oficina de Andrés y se sentó frente a él, lista para responder cualquier pregunta que le hicieran. No había nervios en su expresión, solo determinación. Gracias por venir, Lucía, dijo Andrés, analizando sus reacciones. Cuéntame un poco sobre ti. Lucía sonrió con naturalidad y comenzó a hablar con fluidez. Lejos de la imagen de fragilidad que Valeria había querido imponer sobre ella, se presentó como una mujer inteligente, con una sólida experiencia y una mentalidad resiliente. Habló de su tiempo trabajando en el extranjero, de su capacidad para resolver problemas bajo presión y de su convicción de que las empresas no solo debían guiarse por números, sino por la gente que las hacía funcionar. Andrés quedó impresionado.
No solo tenía los conocimientos técnicos, sino que también demostraba confianza y liderazgo. No había titubeos ni inseguridades en su voz. Terminó la entrevista con una última pregunta. ¿Por qué quieres este trabajo? Lucía sostuvo su mirada sin dudar. Porque sé que puedo hacerlo mejor que cualquiera. Andrés sonrió levemente y cerró el portafolio. Gracias, Lucía. En breve te daremos una respuesta. Cuando Lucía salió de la oficina, Valeria estaba al acecho, esperando una confirmación de que la habían descartado, pero en cuanto vio la expresión de Andrés, supo que algo no iba como ella quería. No me digas que la vas a recomendar, dijo con incredulidad. Andrés se acomodó en su silla y tomó su pluma. Voy a recomendarla a Sebastián Velázquez, confirmó, escribiendo su evaluación en el expediente. Y tengo la sensación de que él no se dejará llevar por prejuicios como los tuyos. La puerta de la oficina se cerró suavemente detrás de Lucía mientras tomaba asiento frente a Andrés. La habitación estaba iluminada por una gran ventana que dejaba entrar la luz de la mañana, reflejándose en los elegantes muebles de madera oscura. No había señales de nerviosismo en su rostro, solo una expresión serena y confiada. Andrés la observó con atención, analizando cada detalle, no por prejuicio, sino porque sabía que aquella entrevista sería decisiva. En su escritorio tenía el currículum de Lucía, con cada uno de sus logros resaltados. Licenciada con honores, fluidez en 4 idiomas, experiencia en empresas multinacionales. Pero lo más llamativo de todo era la claridad con la que hablaba, de su capacidad para resolver problemas y liderar equipos. Lucía se acomodó en la silla con la espalda recta y una mirada firme. Andrés apoyó los codos sobre el escritorio y entrelazó los dedos, preparándose para evaluar con detenimiento cada una de sus respuestas. Había entrevistado a cientos de candidatos a lo largo de su carrera, pero había algo en Lucía que lo intrigaba. Decidió comenzar con una pregunta sencilla para romper el hielo y evaluar su capacidad de comunicación. Cuéntame sobre tu experiencia en el extranjero. Lucía sonrió levemente y comenzó a hablar con naturalidad. Explicó cómo había trabajado en diversas empresas fuera del país, enfrentando desafíos que la obligaron a aprender a adaptarse rápidamente. Habló de las diferencias culturales, de la manera en que había tenido que aprender a negociar con clientes de distintas nacionalidades y de cómo esas experiencias la habían convertido en una profesional más fuerte y resolutiva. No había titubeos en su voz, ni inseguridad en su mirada. Andrés asintió, tomando algunas notas mientras ella hablaba. Cada respuesta confirmaba lo que él ya sospechaba. Lucía no solo era una candidata competente, sino que tenía algo que la diferenciaba de las demás. Decidió ir un poco más allá, probando su capacidad de reacción bajo presión. ¿Cómo manejarías una crisis dentro de la empresa si el presidente no está disponible y la decisión recae sobre ti? Lucía no se tomó ni un segundo para pensar. Dependería de la situación, pero lo primero sería evaluar el problema con toda la información disponible. Si la crisis implica a clientes o inversionistas, intentaría calmar la situación con datos sólidos y ofreciendo soluciones concretas. Si es interna, buscaría la mejor alternativa consultando a los equipos involucrados, pero siempre tomando una decisión rápida y efectiva. Andrés levantó la mirada del papel y se encontró con sus ojos. Lucía no estaba adornando sus respuestas con frases hechas ni tratando de impresionar con palabras vacías. Estaba mostrando con hechos que sabía exactamente lo que hacía. Hablemos de liderazgo. ¿Cómo defines tu estilo? Lucía entrelazó los dedos sobre su regazo y habló con tranquilidad. Para ella, liderar no se trataba de imponer autoridad, sino de inspirar confianza. Un equipo trabaja mejor cuando siente que sus ideas son valoradas, pero al mismo tiempo, cuando hay una dirección clara y alguien que tome las decisiones necesarias en los momentos clave. No creía en los jefes que simplemente daban órdenes desde un escritorio, sin involucrarse en el trabajo real. Andrés anotó una última observación en su libreta antes de cerrar el expediente. ¿Por qué quieres este puesto? La pregunta final era la más importante. Lucía sostuvo la mirada de Andrés sin dudar. Porque sé que puedo hacerlo mejor que cualquiera.
No fue una respuesta arrogante, sino una declaración de seguridad absoluta. Andrés sintió una leve sonrisa formarse en sus labios. No había muchas personas que pudieran decir algo así sin sonar presuntuosas. La entrevista había durado más de lo planeado, pero cada minuto había valido la pena. Andrés se recargó en su silla, evaluando todo lo que acababa de escuchar. No había duda, Lucía era la mejor opción. Cuando ella salió de la oficina, Valeria ya la esperaba afuera con los brazos cruzados, lanzándole una mirada de desdén. Andrés notó la forma en que Lucía se mantenía firme y siguió su camino, sin inmutarse. Valeria entró en la oficina con el ceño fruncido, esperando escuchar que la candidata había sido rechazada. Pero en cuanto vio la expresión de Andrés y cómo sostenía el currículum de Lucía con aprobación, supo que algo no iba como ella quería. Andrés tomó su pluma y escribió su recomendación final. Voy a recomendarla a Sebastián Velázquez. Sebastián Velázquez repasaba los informes de la jornada con la misma precisión con la que tomaba cada decisión en su empresa. Su escritorio estaba impecablemente ordenado, con cada documento dispuesto en su lugar. Frente a él, Andrés Ramírez esperaba con una carpeta en las manos. Había llegado con la recomendación final para el puesto de asistente ejecutiva, y aunque Sebastián confiaba en su criterio, siempre revisaba personalmente cada detalle antes de tomar una decisión. Con un movimiento firme, Andrés colocó el expediente sobre el escritorio y se mantuvo en silencio mientras Sebastián lo abría y comenzaba a leer. Los primeros minutos transcurrieron en absoluto silencio. Sebastián examinaba cada punto con detenimiento. Tenía un ojo crítico y no se dejaba impresionar fácilmente. Licenciada con honores, fluidez en 4 idiomas, experiencia internacional en empresas de alto nivel. Hasta ese momento, el perfil de Lucía Fernández era impecable. Sin embargo, cuando llegó a la fotografía adherida al documento, sus ojos se detuvieron por un instante. No fue una reacción de sorpresa ni de juicio, sino un reconocimiento silencioso de algo que no esperaba ver. Observó las cicatrices que marcaban el rostro de la candidata, pero en lugar de dejarse llevar por la apariencia, su mente comenzó a analizar más allá de lo evidente. Levantó la mirada hacia Andrés y, sin rodeos, lanzó su primera pregunta. ¿Cuáles son sus puntos débiles? Andrés, acostumbrado a la forma directa de su jefe, respondió con claridad. No ha mostrado inseguridades en la entrevista. Maneja la presión con inteligencia y tiene una visión estratégica que podría aportar mucho a la empresa. No la vi dudar en ningún momento. Sebastián asintió levemente, como si estuviera esperando esa respuesta. Sus dedos tamborilearon sobre la superficie del escritorio mientras meditaba su siguiente pregunta. ¿Y su carácter? Andrés no dudó. Es firme, segura y profesional. No intenta agradar, pero tampoco es distante. Sabe exactamente cómo manejarse en un ambiente de alta exigencia sin perder el control. Durante la entrevista, dejó claro que sabe lo que quiere y no teme decirlo. Sebastián cerró la carpeta y se recargó en su silla. Sabía que esa decisión podría generar incomodidad entre algunos empleados, sobre todo porque en el mundo corporativo las apariencias seguían teniendo un peso considerable. Sin embargo, no era un hombre que tomara decisiones basadas en la opinión ajena. Andrés esperó con paciencia la respuesta de su jefe. Conocía su manera de trabajar, sabía que evaluaba cada situación con frialdad y lógica, pero también tenía intuición para detectar talento genuino. Finalmente, después de unos segundos de reflexión, Sebastián tomó su pluma y firmó la aprobación. Contrátala. Andrés tomó el documento con discreción, sin expresar sorpresa. Había esperado ese resultado desde el momento en que conoció a Lucía. Antes de que Andrés saliera de la oficina, Sebastián añadió algo más. Que esté en mi despacho mañana a primera hora. Quiero hablar con ella personalmente. Andrés asintió y salió de la oficina con la confirmación en mano. En cuanto cruzó la puerta, Valeria lo estaba esperando. Se acercó con una sonrisa tensa, esperando escuchar el veredicto final. Dime que no fue elegida. Andrés la miró con la misma expresión neutral que usaba cuando no quería entrar en discusiones innecesarias. Fue elegida. Sebastián la quiere aquí mañana temprano.
La expresión de Valeria se endureció en segundos. No podía creerlo. Para ella, Lucía no tenía el perfil adecuado. No encajaba con la imagen de la empresa, ni con lo que, según ella, Sebastián necesitaba en una asistente. «Esto es un error», murmuró con frustración. Andrés la ignoró y siguió caminando por el pasillo, dejando atrás a Valeria, quien se quedó de pie en el mismo lugar, con el rostro lleno de enojo. No iba a aceptar fácilmente que Lucía estuviera ahí. Mientras tanto, en otro punto de la ciudad, Lucía recibió la llamada que cambiaría su vida. Andrés le informó con tono formal que había sido seleccionada y que debía presentarse al día siguiente en la oficina de Sebastián Velázquez. Lucía agradeció la oportunidad con educación, pero en cuanto colgó, exhaló profundamente. Sabía que había hecho una gran entrevista, pero no esperaba que la decisión se tomara tan rápido. Miró su reflejo en el espejo y acarició inconscientemente las cicatrices en su rostro. No tenía miedo, pero sí era consciente de que en ese nuevo ambiente la observarían y la juzgarían antes de conocerla realmente. Sin embargo, no dejaría que eso la detuviera. A la mañana siguiente, mientras los empleados de Empresas Velázquez iniciaban su jornada con la rutina de siempre, una mujer caminaba con paso firme hacia la recepción principal. Vestida con una impecable blusa blanca y una falda negra, Lucía Fernández llegó con la cabeza en alto, lista para enfrentarse al mundo corporativo que estaba a punto de recibirla. Lucía entró al edificio con paso firme, sintiendo la mirada de varios empleados posarse sobre ella. No era sorpresa. Empresas Velázquez tenía un ambiente sofisticado, donde la imagen lo era todo, y su presencia rompía con lo esperado. Su blusa blanca y su falda negra estaban perfectamente elegidas, su cabello recogido en una coleta ordenada, pero no era su ropa lo que llamaba la atención, sino su rostro. A pesar de la seguridad con la que se movía, podía sentir los susurros, las miradas rápidas, la forma en que algunos desviaban la vista en cuanto ella los veía. No hizo ningún gesto al respecto, pero lo notó. Lo había sentido muchas veces antes. La recepcionista, una mujer de cabello rubio cuidadosamente peinado y expresión profesional, le pidió que esperara mientras llamaba a la asistente del presidente. Lucía asintió y tomó asiento, manteniendo la espalda recta. No era tonta. Sabía que en un mundo donde la apariencia seguía siendo una carta de presentación, su presencia generaba incomodidad. Sin embargo, ella estaba ahí porque era la mejor para el puesto, no porque necesitara aprobación. Después de unos minutos, Valeria apareció por el pasillo. Sus tacones resonaban en el mármol del suelo, y su vestido entallado reflejaba la seguridad con la que se movía. Se detuvo frente a Lucía con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. «Puedes pasar. El señor Velázquez te está esperando». Lucía se levantó y caminó a su lado. Valeria no se molestó en disimular su desagrado, aunque lo disfrazó de cortesía. Mientras avanzaban por los pasillos de la empresa, los empleados levantaban la vista por curiosidad. Nadie decía nada, pero la tensión en el ambiente era evidente. Cuando llegaron a la puerta de la oficina del presidente, Valeria hizo un gesto para que esperara antes de entrar. Lucía se detuvo, observándola con paciencia mientras la otra mujer le dirigía una mirada escrutadora. «No quiero ser grosera, pero aquí nos fijamos mucho en la imagen», mencionó con un tono de voz suave, casi dulce. «Solo te doy un consejo. Si quieres encajar, intenta pasar más desapercibida». Lucía sostuvo su mirada sin inmutarse. «¿Eso es todo?». Valeria se sorprendió por la frialdad de su respuesta. Esperaba incomodarla, tal vez hacerla dudar. Pero Lucía no le dio el gusto. Mantuvo su expresión serena, y sin esperar una respuesta, tocó la puerta de la oficina y entró en cuanto escuchó la indicación de Sebastián. El despacho era amplio y moderno, con ventanales que ofrecían una vista panorámica de la ciudad. Sebastián estaba sentado detrás de su escritorio, revisando algunos documentos. En cuanto ella entró, levantó la vista y la observó con atención. No hubo sorpresa en su expresión.
ni tampoco esa lástima disfrazada que ella estaba acostumbrada a ver en otras personas. Solo la mirada analítica de un hombre acostumbrado a tomar decisiones importantes. «Bienvenida, Lucía». «Buenos días, señor Velázquez. Siéntate». Lucía tomó asiento sin perder la compostura. Sebastián la observó por unos segundos antes de hablar. «Andrés me habló muy bien de ti. Revisé tu perfil y me pareció interesante. Pero más allá de lo que está escrito en un papel, quiero saber qué es lo que esperas de este trabajo». Lucía sabía que esa era la verdadera prueba. Había pasado la selección de Andrés, pero ahora estaba frente a la persona que realmente importaba. «Espero demostrarle que tomó la mejor decisión al contratarme», respondió sin rodeos. Sebastián apoyó los codos sobre el escritorio y entrelazó los dedos. «Eso lo decidiré yo». Lucía sostuvo su mirada con determinación. Por supuesto. Hubo un silencio tenso entre ellos, pero no incómodo. Sebastián estaba midiendo su carácter, buscando cualquier señal de duda, pero no la encontró. Finalmente, asintió con aprobación. «Bien. Andrés te explicará tus funciones en detalle. Espero que no pierdas el tiempo y empieces a trabajar de inmediato. No lo haré. Puedes irte». Lucía se levantó con la misma calma con la que había entrado. Mientras salía de la oficina, sintió la mirada de Sebastián siguiéndola por unos segundos antes de volver a sus documentos. Cuando cerró la puerta, Valeria estaba ahí, esperándola, con una expresión de fastidio mal disimulado. «Parece que te ha ido bien», comentó con una sonrisa forzada. Lucía simplemente la miró con una leve inclinación de cabeza antes de seguir su camino. No necesitaba responder. Su presencia en esa oficina ya era suficiente prueba de que, a pesar de todos los prejuicios y rechazos silenciosos, ella estaba exactamente donde tenía que estar. Sebastián Velázquez observaba el horizonte desde la ventana de su oficina. La ciudad se extendía frente a él, con sus edificios altos y calles repletas de autos, pero su mente estaba lejos de ahí. Su mirada parecía perdida, atrapada en un recuerdo que había permanecido dormido durante años. Desde el momento en 1900 que vio a Lucía Fernández entrar en su despacho, algo en su interior se removió de manera inesperada. No se trataba de su apariencia, ni de las cicatrices que marcaban su rostro, sino de la sensación de familiaridad que había sentido al verla. Se recargó en el marco de la ventana, cruzando los brazos sobre el pecho mientras su mente lo llevaba 15 años atrás. En aquella época, su esposa, Elena, aún estaba con vida y el mundo parecía menos frío. Isabel, la hermana gemela de Elena, era una mujer brillante, llena de energía y determinación. Desde siempre había sido alguien con opiniones fuertes, apasionada por la educación y la investigación, con una inteligencia que incluso Sebastián admiraba. Sin embargo, después del accidente que cambió sus vidas para siempre, Isabel desapareció del mundo. Sebastián recordaba ese día con una precisión dolorosa. La carretera mojada, la lluvia golpeando el parabrisas, la llamada que nunca pudo contestar a tiempo. Elena e Isabel iban en el mismo auto cuando todo ocurrió. Isabel sobrevivió, pero las heridas en su rostro y la culpa por la muerte de su hermana la hundieron en un aislamiento absoluto. Dejó de dar clases, de escribir, de salir. Simplemente se encerró en su propia prisión, negándose a enfrentar el mundo. Sebastián intentó acercarse muchas veces, pero cada intento terminaba en lo mismo: silencio y distancia. Esa misma expresión, esa misma determinación que había visto en Isabel antes del accidente, la había encontrado en los ojos de Lucía Fernández. No era solo su inteligencia lo que lo había llevado a contratarla, sino la manera en que desafiaba el juicio de los demás con su sola presencia. Lucía no pedía compasión, no intentaba justificar quién era. Simplemente existía con la misma seguridad que Isabel alguna vez tuvo. Sebastián cerró los ojos por un momento, recordando la última vez que vio a Isabel fuera de la casa donde vivía recluida. Fue hace más de una década, en un evento familiar, cuando aún intentaba aferrarse a la vida que conocía. Pero poco a poco se apagó,
como si la pérdida de su hermana le hubiera robado el derecho a seguir adelante. En cierto modo, Sebastián había aceptado que Isabel nunca saldría de ese estado. Sin embargo, al conocer a Lucía, la idea de intentarlo una vez más se instaló en su mente. Regresó a su escritorio y tomó su celular. Marcó un número que no usaba con frecuencia. La línea sonó varias veces antes de que la voz al otro lado respondiera. Era Rosa, la ama de llaves de la casa donde Isabel vivía. «Buenos días, señor Velázquez», saludó la mujer con respeto. Sebastián inhaló profundo antes de hablar. «¿Cómo está Isabel?». Hubo un breve silencio antes de que Rosa respondiera. «Igual que siempre. No quiere recibir visitas y se niega a salir». Sebastián miró el expediente de Lucía sobre su escritorio. Sabía que convencer a Isabel de dar el primer paso no sería fácil, pero por primera vez en años tenía una razón para intentarlo. «Necesito verla, Rosa. Dile que pasaré mañana». La mujer suspiró al otro lado de la línea. «No sé si aceptará, pero se lo diré». Sebastián colgó sin decir más. Su mirada volvió a la fotografía de Lucía en su expediente. Tal vez, solo tal vez, ella era la pieza que necesitaba para romper el aislamiento de Isabel. Sebastián detuvo el auto frente a la antigua casona de las afueras de la ciudad. Era una propiedad grande y elegante, con jardines descuidados que alguna vez estuvieron llenos de vida. Durante años había intentado convencer a Isabel de mudarse, de regresar a la ciudad, de dejar de esconderse. Pero ella se negó siempre. Aquella casa se había convertido en su refugio y en su prisión. Sebastián apagó el motor y miró por la ventana. El viento movía las copas de los árboles y el sol de la tarde proyectaba sombras largas sobre el camino de piedra. A su lado, en el asiento del copiloto, Lucía observaba la casa con expresión neutra. «No tienes que hacer esto si no quieres», dijo Sebastián, girando hacia ella. Lucía apartó la mirada de la casona y lo miró directamente. «Estoy aquí porque quiero», respondió con firmeza. Sebastián asintió y salió del auto. Lucía hizo lo mismo, sintiendo cómo la brisa movía suavemente su cabello. Caminó detrás de él hasta la entrada principal, donde una mujer de edad avanzada ya los esperaba. Rosa, la ama de llaves, les abrió la puerta con un gesto amable pero preocupado. «No está de buen humor, señor Velázquez», murmuró la mujer con respeto. «Apenas aceptó recibirlo a usted. No sé cómo reaccionará al verla a ella». Sebastián no se inmutó. «Nos encargaremos de eso». Lucía permaneció en silencio mientras cruzaban el umbral. El interior de la casa era un reflejo del pasado. Muebles antiguos, cuadros familiares y una atmósfera que parecía detenida en el tiempo. Había poca luz, como si Isabel se hubiese acostumbrado a vivir entre sombras. Rosa los guió hasta una gran sala donde el aire olía a libros viejos y madera envejecida. En el centro de la habitación, junto a una ventana cubierta por gruesas cortinas, estaba Isabel. Sentada en un sillón de cuero oscuro, con una manta sobre las piernas y un libro abierto en sus manos, levantó la vista en cuanto los escuchó entrar. Su rostro estaba parcialmente cubierto por su largo cabello negro, pero Sebastián pudo notar su tensión inmediata. Sus ojos, idénticos a los de Elena, se clavaron en él con frialdad. «No te dije que podías traer a nadie». Su voz sonó áspera, llena de desconfianza. Sebastián avanzó un paso, manteniendo la calma. «Isabel, quiero que conozcas a Lucía Fernández». Lucía no esperó indicaciones. Dio un paso adelante y la miró directamente, sin titubeos. Isabel la observó con una mezcla de curiosidad y rechazo, notando sus cicatrices de inmediato. «No necesito conocer a nadie», respondió con frialdad. «Y tampoco necesito tu lástima, Sebastián». Lucía cruzó los brazos y sonrió con ironía. «¿Lástima? No vine aquí para eso». Isabel frunció el ceño, sorprendida por la seguridad de su tono. «Entonces, ¿por qué estás aquí?». Lucía inclinó ligeramente la cabeza. «Porque supe que había alguien que llevaba demasiado tiempo escondiéndose, y quise ver con mis propios ojos si era verdad». Sebastián contuvo la respiración.
Sabía que Isabel no toleraba la confrontación, pero Lucía no parecía preocupada. Su tono no era condescendiente ni agresivo, solo honesto. Isabel soltó una risa sarcástica y cerró el libro que tenía en las manos. Vaya, qué valiente. Pero dime, ¿qué sabes tú sobre esconderse? Lucía dio otro paso adelante, sin apartar la mirada de ella. Probablemente más de lo que imaginas. Hubo un silencio tenso entre ellas. Sebastián observó a Isabel, esperando su reacción. Vio cómo sus dedos se apretaban contra el libro, cómo su mandíbula se tensaba. No estaba acostumbrada a que alguien la enfrentara sin miedo, y menos de una forma tan directa. «No sabes nada de mí», murmuró Isabel, apartando la mirada. «Tampoco tú sabes nada de mí», respondió Lucía con calma. «Así que estamos en igualdad de condiciones». Sebastián miró a su cuñada con atención. Había algo diferente en su expresión. Durante años, cualquier intento de acercamiento terminaba con Isabel encerrándose aún más en su mundo. Pero ahora, aunque su postura seguía siendo defensiva, no había dado la espalda, no había ordenado que se fueran. Lucía sonrió levemente y miró alrededor de la sala. Bonito lugar, pero demasiado oscuro. Se nota que no dejas entrar mucha luz. Isabel la observó con incredulidad. ¿Ahora criticas mi casa? Lucía encogió los hombros. No es crítica, es solo una observación. Por primera vez en mucho tiempo, Sebastián vio un destello de algo diferente en los ojos de Isabel. No era ira, ni tristeza, sino una ligera intriga. Como si, después de años de aislamiento, alguien hubiera logrado sacudir su letargo. Isabel suspiró, masajeándose las sienes con las yemas de los dedos. Sebastián, no sé qué pretendes con esto. Sebastián, que hasta ese momento se había mantenido como un simple observador, finalmente habló. Pretendo que recuerdes quién eras antes de todo esto. El rostro de Isabel se endureció. Esa persona murió con Elena. Lucía negó con la cabeza. No, sigue aquí. Solo que decidió desaparecer. Isabel la miró fijamente. Nadie le había hablado, así en años. Todos la trataban con cautela, con temor de herir sus sentimientos. Pero Lucía no. Lucía la veía como alguien capaz de sostener una conversación sin romperse en pedazos. Finalmente, Isabel exhaló pesadamente y se hundió en el sillón. No sé qué quieren de mí. Lucía se cruzó de brazos y sonrió. Por ahora, nada. Solo vine a conocerte. Pero si algún día decides que quieres hablar con alguien que no te trate como si fueras de cristal, ya sabes dónde encontrarme. Isabel la observó en silencio. No respondió, pero tampoco la echó. Para Sebastián, eso era un avance. Uno pequeño pero suficiente. Los días transcurrieron con la aparente tranquilidad de siempre en Empresas Velázquez, pero Sebastián no podía dejar de pensar en lo que había ocurrido en la casa de Isabel. No era la primera vez que intentaba acercarse a su cuñada, pero sí la primera en la que ella no rechazaba de inmediato la posibilidad de una conversación. Algo en Lucía había logrado romper esa barrera invisible que nadie más había podido atravesar. No fue una muestra de compasión, ni un intento de obligarla a cambiar, sino la forma en que la enfrentó sin miedo, sin tratarla como una víctima. Sebastián lo notó, e Isabel también. Esa mañana, mientras revisaba los informes en su despacho, su celular vibró sobre el escritorio. Al ver el nombre en la pantalla, arqueó una ceja con sorpresa. Isabel rara vez lo llamaba. ¿Tienes un minuto?, preguntó ella con voz seria en cuanto contestó. Sebastián dejó la pluma que sostenía y se acomodó en su silla. Siempre. Hubo una pausa antes de que Isabel hablara de nuevo. Quiero que Lucía venga a la casa. Sebastián no esperaba esa respuesta. Se había preparado para cualquier cosa, incluso para que Isabel le reprochara la visita anterior, pero no para que ella misma pidiera otra. ¿Por qué? Y preguntó con un tono más curioso que incrédulo. Porque quiero hablar con ella.
Isabel no explicó más y tampoco lo permitió. Cortó la llamada antes de que Sebastián pudiera hacer más preguntas. Él se quedó mirando la pantalla, apagada de su celular por unos segundos, con una ligera sonrisa de incredulidad antes de levantarse de su silla y llamar a Lucía a su oficina. Cuando Lucía entró, Sebastián la miró con esa seriedad calculada que usaba cuando quería leer a alguien antes de hablar. Ella simplemente lo observó, esperando instrucciones. «Isabel quiere verte», dijo sin rodeos. Lucía se cruzó de brazos, claramente sorprendida, pero sin dejar que eso se reflejara demasiado en su expresión. ¿Dijo para qué? No, pero tampoco me lo cuestioné. Cuando Isabel pide algo, significa que está considerando hacer un esfuerzo, y eso ya es un avance. Lucía lo pensó por unos segundos. Entonces iré. Esa tarde, Lucía se presentó nuevamente en la casona. Esta vez, Rosa la recibió con una leve inclinación de cabeza y la guió directamente a la biblioteca, donde Isabel la esperaba de pie, junto a una gran estantería llena de libros viejos. Había cambiado su postura de la vez anterior. Ya no estaba encorvada en su sillón, escondida en la penumbra, sino de pie, con los brazos cruzados, observando a Lucía con una expresión difícil de descifrar. «Viniste», dijo Isabel, sin que fuera exactamente un saludo ni una pregunta. «Me pediste que lo hiciera», respondió Lucía con naturalidad, caminando hasta el centro de la habitación. Isabel la estudió con la mirada, recorriendo las cicatrices de su rostro sin disimulo, pero sin esa incomodidad disfrazada que otros solían mostrar. Lucía lo notó, pero no reaccionó. «¿Cómo fue?», preguntó Isabel finalmente. Lucía arqueó una ceja. «¿Cómo fue qué?». «Que te miraran como algo que no encaja. Que te vieran con lástima, con curiosidad, con incomodidad. Quiero saber cómo fue para ti». Lucía la miró por unos segundos antes de responder. «Al principio dolió, porque sentí que me definían por algo que no escogí. Después me di cuenta de que solo importa si les das el poder de hacerlo». Isabel dejó escapar una leve exhalación y caminó hacia uno de los sofás, sentándose con lentitud. Lucía se mantuvo de pie, esperando que ella decidiera hacia dónde llevar la conversación. «No tengo interés en volver al mundo, si es lo que estás pensando», dijo Isabel con voz firme. «Entonces, ¿por qué me llamaste?». Isabel apretó los labios, como si odiara admitirlo, porque quise hablar con alguien que entiende lo que es ser vista diferente. Lucía finalmente tomó asiento frente a ella, sin apartar la mirada. «¿Y qué quieres saber?». Hubo un largo silencio en la habitación, solo interrumpido por el sonido del viento golpeando ligeramente las ventanas. Isabel tamborileó los dedos sobre el brazo del sofá, sin mirar a Lucía directamente. «No entiendo cómo no te molesta. ¿Nunca te has preguntado cómo habría sido todo si las cosas fueran diferentes?». Lucía soltó una pequeña risa, pero no era de burla, sino de comprensión. «Lo pensé durante años. Me pregunté por qué mi vida tuvo que cambiar, así. Y después entendí que esa pregunta no tenía respuesta, porque simplemente pasó. No hay porqués que puedan cambiar el pasado». Isabel desvió la mirada, fijándola en la chimenea apagada de la habitación. «A veces pienso en salir, en intentarlo, pero cuando lo hago, todo me abruma. Siento que nadie me verá como era antes». Lucía apoyó los codos sobre sus rodillas, inclinándose ligeramente hacia ella. «Porque no eres la de antes. Ninguna de las dos lo es. Pero eso no significa que no pueda ser algo nuevo». Isabel bajó la mirada, procesando sus palabras. Por primera vez en mucho tiempo, sentía que alguien no le hablaba con condescendencia, ni con lástima, ni con esa necesidad de convencerla de que estaba bien cuando ella sabía que no lo estaba. Lucía se puso de pie y la miró con calma. «Si un día decides salir, avísame. Yo caminaré contigo». Isabel levantó la vista y la encontró con la mirada. No respondió, pero por primera vez en años, Sebastián no habría necesitado insistirle para salir de su encierro. Porque, ahora, sin que nadie lo forzara, Isabel había encontrado a alguien que entendía su mundo. Sebastián no esperaba que el cambio fuera inmediato,
Pero había algo distinto en Isabel desde el encuentro con Lucía. Lo notó en la forma en que respondía a sus llamadas sin tanta frialdad, en cómo ya no cortaba la conversación después de un par de frases. Tal vez era una ilusión. Tal vez quería convencerse de que, después de 15 años de encierro, su cuñada estaba lista para volver a la vida. No tenía prisa, pero tampoco estaba dispuesto a dejar pasar la oportunidad. Una mañana, mientras revisaba documentos en su oficina, su celular vibró sobre el escritorio. Miró la pantalla y, al ver el nombre de Isabel, respondió de inmediato. «Dime», dijo con calma, esperando que ella misma tomara la iniciativa. «Quiero hacer algo», respondió Isabel tras un breve silencio. Sebastián arqueó una ceja, apoyándose en el respaldo de su silla. «Define algo». «Trabajar», respondió sin rodeos. Él no pudo evitar una leve sonrisa. «¿Estás diciendo que quieres regresar a la empresa?» «No exactamente», replicó Isabel con un tono más serio. «Pero quiero ver en qué están fallando». Sebastián dejó la pluma sobre el escritorio y entrecerró los ojos, intrigado. «¿Qué estás pensando?» «Dame acceso a los reportes internos. Quiero revisar lo que has hecho en estos años». Sebastián sabía que Isabel no hablaba en vano. No habría pedido algo así si no tuviera un plan en mente. Durante años, había querido que se involucrara, pero nunca había mostrado interés. Ahora, en cambio, ella misma estaba pidiendo participar. «Está bien», aceptó sin dudar. «Te enviaré lo que necesites». Los días siguientes, Isabel dedicó horas enteras a revisar informes desde su casa. Sebastián le había dado acceso a datos clave sobre la empresa y, aunque no esperaba resultados inmediatos, no tardó en notar algo diferente. Isabel no solo analizaba los números, sino que empezaba a hacer preguntas específicas. Su mente analítica, esa que había permanecido dormida por años, volvía a despertar. Fue Lucía quien lo confirmó cuando recibió un correo inesperado. «Necesito hablar contigo», decía el mensaje de Isabel. Lucía no dudó en responder. Al día siguiente, estaba nuevamente en la casona. Esta vez, Isabel no la recibió con frialdad ni con desconfianza. En lugar de eso, la llevó directamente a la biblioteca, donde una mesa estaba cubierta con documentos impresos, gráficos y notas, escritas a mano. «He revisado los datos de la empresa», dijo Isabel sin rodeos, «y encontré varias ineficiencias que Sebastián parece estar ignorando». Lucía arqueó una ceja, cruzándose de brazos. «¿Y por qué me dices esto a mí?» Isabel soltó un suspiro, como si le costara admitirlo. «Porque quiero saber si estoy en lo cierto y tú estás dentro». Lucía sonrió levemente, notando lo que realmente estaba ocurriendo. Isabel no solo quería confirmar su análisis, sino que estaba dando un paso más allá. Ya no era la mujer que se negaba a participar en el mundo. Ahora quería involucrarse. Ambas pasaron horas revisando documentos, intercambiando ideas y comparando datos. Lucía no tardó en darse cuenta de que Isabel tenía razón. Había problemas estructurales en algunos proyectos de la empresa que pasaban desapercibidos. Finalmente, Isabel se apoyó en el respaldo del sofá y la miró con seriedad. «Voy a hablar con Sebastián», dijo con determinación. Lucía la observó en silencio por un momento antes de asentir. «Me parece bien». Esa misma tarde, Sebastián recibió la llamada que había estado esperando por años. «Voy a la oficina», anunció Isabel sin rodeos. Él parpadeó, sorprendido, pero no dejó que su voz lo delatara. «Te estaré esperando». Cuando Isabel cruzó las puertas de Empresas Velázquez, el tiempo pareció detenerse. Algunos empleados que la recordaban de hace años la miraban con asombro. Otros, que solo habían oído historias sobre ella, la observaban con curiosidad. Pero Isabel no prestó atención a ninguno. Caminó con paso firme, con Lucía a su lado, hasta la oficina de Sebastián. Cuando él la vio entrar, no dijo nada. Solo la observó con orgullo silencioso mientras ella tomaba asiento frente a su escritorio, dejando un grueso expediente sobre la mesa. «He analizado la estructura de la empresa», comenzó Isabel, «y hay muchas cosas que necesitan cambiar». Sebastián sonrió.
Su hermana política estaba de vuelta. El regreso de Isabel a Empresas Velázquez no pasó desapercibido. Desde el momento en que cruzó la puerta de la oficina de Sebastián, el rumor se extendió como fuego en un campo seco. Algunos empleados la recordaban como la brillante profesora universitaria y hermana de Elena Velázquez, la mujer que alguna vez tuvo un futuro prometedor en el mundo académico. Otros apenas sabían su nombre, pero habían escuchado la historia de la trágica noche en la que perdió a su hermana y desapareció del mundo. Ahora, después de 15 años de reclusión, estaba de vuelta, y no todos estaban preparados para recibirla. Los pasillos de la empresa se llenaron de susurros en cuanto Isabel comenzó a recorrerlos con Lucía a su lado, miradas furtivas, comentarios en voz baja, gestos de sorpresa y curiosidad. Pero también había escepticismo. Isabel no había estado presente en la evolución de la empresa. No había participado en los cambios que se hicieron a lo largo de los años. Para muchos, su repentina reaparición no era más que una interferencia innecesaria. En una de las salas de reuniones, un pequeño grupo de ejecutivos se había reunido de manera informal para hablar del tema. Entre ellos estaba Valeria, que aunque ya no tenía el mismo poder que antes, seguía teniendo conexiones y una opinión fuerte sobre lo que ocurría dentro de la empresa. «No entiendo qué pretende Sebastián», dijo un hombre de traje impecable mientras revisaba unos documentos. «Isabela ha estado fuera de todo esto por años. ¿De verdad cree que puede llegar y darnos órdenes como si nada?» Valeria, con los brazos cruzados y una expresión de desdén, asintió con la cabeza. «Es lo mismo que yo pensé. La empresa ha cambiado. Tenemos gente preparada y con experiencia. No necesitamos que alguien que ha vivido encerrada venga a decirnos qué hacer». Una mujer de cabello oscuro, sentada al otro lado de la mesa, entrelazó los dedos con cautela. «Pero es una Velázquez. Si Sebastián la respalda, significa que tiene poder en las decisiones que se tomen». Valeria rodó los ojos. «Sebastián la respalda porque es su cuñada, pero eso no significa que los demás tengamos que aceptarlo, sin cuestionar. ¿Realmente queremos que alguien con su historial maneje proyectos importantes?» El silencio se hizo en la sala. Todos entendían lo que Valeria estaba insinuando. Isabel había pasado 15 años alejada del mundo, viviendo en la sombra de su tragedia. No se podía negar que era brillante, pero su estabilidad emocional era un tema que nadie se atrevía a mencionar en voz alta. Mientras tanto, en la oficina de Sebastián, Isabel analizaba con detalle cada uno de los informes que había solicitado. A su lado, Lucía revisaba otros documentos, intercambiando opiniones de vez en cuando. «Sabes lo que están diciendo de ti, ¿verdad?», preguntó Lucía sin levantar la vista de los papeles. Isabel sonrió con ironía. «Por supuesto. No, soy ingenua». Lucía dejó los documentos sobre el escritorio y la miró con seriedad. «¿Y qué vas a hacer al respecto?». Isabel tomó su pluma y marcó un punto en uno de los informes. Luego levantó la mirada, con una expresión tranquila pero decidida. «Demostrarles que tengo razón». Lucía sonrió levemente. «Esa es la actitud». Pero no iba a ser fácil. A pesar del respaldo de Sebastián, Isabel enfrentaba resistencia en cada paso que daba. Correos sin respuesta, reuniones reprogramadas, documentos que tardaban más de lo debido en llegar a sus manos. No era una oposición abierta, pero sí una sutil estrategia para dificultarle el camino. No tardó en darse cuenta de que muchos dentro de la empresa preferían que siguiera en las sombras, que no se involucrara. La prueba más evidente ocurrió durante una reunión de equipo. Isabel había preparado un análisis detallado sobre las áreas donde la empresa estaba perdiendo eficiencia, respaldado por datos y soluciones concretas. Pero en cuanto comenzó a exponer sus puntos, algunos ejecutivos mayores intercambiaron miradas y la interrumpieron con preguntas innecesarias, tratando de desviar la conversación. «Entendemos tu punto, Isabel, pero los tiempos han cambiado», dijo uno de ellos con una sonrisa forzada. «Llevamos años manejando estos procesos. No estoy seguro de que sea prudente alterarlos ahora». Isabel no se inmutó. Si los procesos fueran tan eficientes, no tendrían las pérdidas que reflejan estos reportes. El silencio se hizo en la sala.
Lucía, sentada al otro lado de la mesa, observó la escena con atención. Algunos rostros se endurecieron, otros miraron sus documentos con incomodidad. Sebastián, que había estado escuchando en silencio, se inclinó ligeramente en su asiento. Isabel tiene razón. Si tenemos áreas con fallas evidentes, debemos corregirlas. No estamos aquí para aferrarnos a viejas costumbres, sino para hacer que la empresa crezca. La reunión continuó, pero Isabel ya había entendido el mensaje. No todos estaban dispuestos a aceptar su presencia, y algunos harían lo posible para desacreditarla. Pero si creían que podían hacerla dudar, estaban equivocados. Cuando la junta terminó, Isabel y Lucía caminaron juntas por los pasillos de Minensinsen, la empresa. La atmósfera seguía tensa, pero Isabel no parecía preocupada. Hoy fue un buen día, comentó Lucía con una media sonrisa. Isabel arqueó una ceja. ¿Así lo llamas? Lucía asintió. Te escucharon. Aunque no lo admitan, saben que tienes razón. Isabel miró alrededor, consciente de las miradas que seguían sobre ella, pero en lugar de incomodarse, sintió algo que no había sentido en años. Un propósito. Entonces sigamos adelante, dijo con determinación. Porque ahora no solo estaba de regreso, estaba lista para recuperar su lugar. Las luces de empresas, Velázquez seguían encendidas a pesar de la hora. El reloj en la oficina de Sebastián marcaba casi la medianoche, pero Isabel aún estaba ahí, revisando informes con la concentración de alguien que no tenía tiempo que perder. Lucía, sentada frente a ella, leía otro documento con la misma intensidad. Llevaban semanas analizando cada detalle del plan de reestructuración que Isabel había diseñado. Un plan que, si se implementaba correctamente, cambiaría por completo la eficiencia de la empresa. Lucía dejó los papeles sobre la mesa y estiró los brazos con un suspiro. Si seguimos así, terminaremos durmiendo aquí. Isabel, sin apartar la vista de la pantalla de su computadora, respondió con indiferencia. Nadie se ha muerto por trabajar unas horas extra. Lucía la miró con burla. Eso suena como algo que diría Sebastián. Por primera vez en la noche, Isabel esbozó una leve sonrisa. Pero cualquier rastro de humor desapareció cuando su celular vibró sobre la mesa. Lo tomó sin demasiado interés, pero en cuanto vio el mensaje en la pantalla, su rostro se endureció. «Isabel, ¿qué pasa?», preguntó Lucía al notar el cambio en su expresión. Isabel no respondió de inmediato. Abrió el correo que acababa de recibir y lo leyó 2 veces antes de soltar el teléfono sobre la mesa. «Parece que alguien quiere jugar sucio». Lucía tomó el celular y leyó el mensaje. Un correo anónimo con capturas de documentos internos de la empresa. Pero lo peor no era eso. El texto que acompañaba las imágenes era una burla descarada. ¿De verdad creen que una mujer que pasó 15 años encerrada en su casa está en condiciones de manejar una empresa como esta? Sebastián Velázquez puede confiar en su cuñada, pero nosotros no. ¿Alguien más quiere arriesgarse a que esto termine en desastre? Lucía sintió cómo la rabia le subía por el cuerpo. ¿Quién envió esto? Isabel entrecerró los ojos y se cruzó de brazos. Es anónimo, pero quien sea que lo haya hecho, quiere desacreditarme antes de la presentación. La presentación. En solo unos días, Isabel expondría ante el Consejo Directivo su plan de reestructuración. Era el paso final para demostrar que su regreso no era un capricho, sino una decisión acertada. Y ahora, justo antes del evento, alguien filtraba información confidencial y sembraba dudas sobre su capacidad. Sebastián llegó poco después, alertado por Lucía. Entró a la oficina con el celular en la mano, el mismo correo en su bandeja, de entrada. Miró a Isabel con expresión seria antes de hablar. ¿Tienes idea de quién pudo haber sido? Isabel negó con la cabeza. Podría ser cualquiera que quiera mantenerme fuera del camino. Lo han intentado con sutileza antes, pero ahora no están ocultando sus intenciones. Sebastián apretó la mandíbula, claramente molesto. Voy a encargarme de esto. Encontraré a la persona detrás del correo y la sacaré de la empresa.
Pero Isabel negó con la cabeza. No, no hagas nada todavía. Lucía y Sebastián la miraron con incredulidad. ¿Quieres dejar que esto siga?, preguntó Sebastián, sin entender su razonamiento. Isabel tomó una copia impresa del plan de reestructuración y la sostuvo en alto. Si atacan ahora, significa que tienen miedo. Lo único que quieren es que yo reaccione, que esto me haga dudar. Si tú sales a defenderme, solo les darás más motivos para insistir en que no puedo manejar esto por mi cuenta. Lucía sonrió de lado. ¿Entonces planeas demostrarles que pueden decir lo que quieran, pero al final sigues en control? Isabel asintió. Exactamente. Sebastián observó a su cuñada en silencio por unos segundos. Había esperado verla molesta, frustrada o incluso insegura, pero en su lugar, Isabel se veía más decidida que nunca. Finalmente, asintió con aprobación. Entonces, más les vale estar listas para esa presentación, dijo Sebastián antes de salir de la oficina. Lucía miró a Isabel con admiración. Te acaban de atacar públicamente y ni siquiera parpadeaste. Impresionante. Isabel la miró con calma. Que hablen todo lo que quieran. Al final, lo único que importa es lo que haré cuando esté frente al consejo, porque no había vuelta atrás. Ahora más que nunca, Isabel demostraría que nadie podría hacerla retroceder. El gran día había llegado. La sala de juntas de Empresas Velázquez estaba llena de directivos, ejecutivos y accionistas, todos sentados alrededor de una mesa de cristal pulido. Frente a ellos, una enorme pantalla esperaba para proyectar la presentación más importante de la compañía en años. Isabel se encontraba al final de la sala, revisando por última vez sus notas, con Lucía a su lado. Aunque su expresión era serena, sus manos se mantenían firmes sobre los documentos que sostenía. Sebastián entró con paso seguro, saludando con un leve movimiento de cabeza a los presentes antes de sentarse en su lugar. Miró a Isabel y asintió con confianza. Ella sabía lo que tenía que hacer. Sabía que, después de la filtración, muchos en esa sala dudaban de su capacidad, que la consideraban una figura del pasado que no tenía nada nuevo que aportar. Pero lo que no sabían era que Isabel Velázquez nunca hacía nada sin una estrategia. Cuando el reloj marcó la hora exacta, Isabel se puso de pie con calma, tomó el control de la presentación y caminó hasta el centro de la sala. El murmullo se disipó poco a poco cuando todos se dieron cuenta de que la reunión había comenzado. «Buenos días a todos», dijo con voz firme y clara. «Hoy les presentaré el plan de reestructuración que asegurará el crecimiento de Empresas Velázquez en los próximos años. Pero antes de comenzar, quiero hablarles de algo más». Las cejas de algunos directivos se alzaron con curiosidad. Nadie esperaba que Isabel se desviara del tema principal, pero ella mantuvo su postura con seguridad. En los últimos días han circulado mensajes anónimos cuestionando mi capacidad para estar aquí. Continuó, recorriendo con la mirada a cada uno de los presentes. Sé lo que muchos de ustedes piensan, que pasé 15 años fuera del mundo corporativo, que no tengo derecho a sentarme en esta mesa y sugerir cambios. Se hizo un silencio tenso. Algunos desviaron la mirada, otros la observaron con cautela. Sebastián apoyó los codos sobre la mesa, atento a cada palabra. Pero lo que no han considerado es que esos 15 años no borraron mi capacidad analítica, mi experiencia ni mi apellido. Su tono se endureció ligeramente. Y si alguien aquí cree que puede desacreditarme filtrando información, puedo asegurarles que no lo lograrán. Lucía, sentada en un extremo de la mesa, tuvo que contener una sonrisa. Isabel no estaba ahí para defenderse. Estaba ahí para tomar el control de la situación desde el primer minuto. Dicho esto, Isabel cambió la diapositiva en la pantalla y la reunión comenzó formalmente. Presentó cada dato con precisión, exponiendo fallas estructurales en la empresa que nadie había querido ver. Mostró cifras, comparaciones con la competencia y soluciones detalladas. No se apresuró ni se dejó intimidar por las expresiones escépticas.
Controló cada pregunta con respuestas directas y seguras, dejando claro que había estudiado cada aspecto del negocio. Cuando terminó, se hizo un silencio absoluto en la sala. Nadie tenía argumentos para refutar lo que acababan de escuchar. Finalmente, uno de los directivos más antiguos, un hombre que había trabajado junto a Sebastián durante años, se aclaró la garganta. «Debo admitir que no esperaba una presentación tan detallada», dijo con tono serio. «Pero los números no mienten. Este plan es sólido». Otro ejecutivo asintió, mirando a Isabel con renovado respeto. «Si esto se implementa correctamente, podríamos reducir pérdidas en un 20% en el primer año». Uno a uno, los directivos comenzaron a expresar su aprobación. Lo que al principio había sido una reunión tensa, ahora se convertía en un respaldo unánime a Isabel. Sebastián, quien, hasta ese momento se había mantenido en silencio, finalmente se puso de pie. «Entonces no hay más que discutir», dijo con autoridad. «Implementaremos el plan de inmediato». Las decisiones comenzaron a tomarse en ese mismo momento. Isabel había logrado lo impensable, convertir a sus críticos en aliados. Cuando la reunión terminó y los directivos comenzaron a abandonar la sala, Sebastián se acercó a ella con una leve sonrisa. «Nunca tuve dudas, pero admito que fue interesante verte en acción». Isabel tomó sus documentos con calma. «Espero que hayas disfrutado el espectáculo», respondió con ironía antes de salir de la sala con la misma elegancia con la que había entrado. Lucía la alcanzó en el pasillo y la miró con admiración. «Fue perfecto», dijo sin ocultar su entusiasmo. «Les diste justo lo que necesitaban ver». Isabel exhaló lentamente, como si finalmente soltara la tensión que había contenido durante toda la reunión. No tenían otra opción. Respondió con un destello de satisfacción en los ojos. «Ahora saben que estoy aquí para quedarme». Y con esa certeza, caminó por los pasillos de Empresas Velázquez, con la seguridad de alguien que había recuperado su lugar. El sol de la mañana entraba por los amplios ventanales de la oficina de Sebastián Velázquez, iluminando cada rincón con un resplandor dorado. Desde su escritorio, él revisaba algunos documentos, pero su atención estaba puesta en la mujer que, después de tantos años, caminaba con paso firme por los pasillos de Empresas Velázquez. Isabel había regresado, y lo había hecho con una fuerza que nadie esperaba. Después de la presentación ante el consejo, no solo había conseguido la aprobación de su plan, sino que también había dejado en claro que no era una simple figura del pasado que Sebastián intentaba proteger. Ahora todos la veían como lo que realmente era, una estratega, una mente brillante capaz de transformar la empresa desde sus cimientos. Y lo más importante, Isabel lo sabía. Lucía, quien había estado a su lado en cada paso de este proceso, la observaba con una mezcla de satisfacción y admiración. Caminar juntas por la empresa ya no generaba susurros incómodos ni miradas de duda. Ahora, la presencia de Isabel imponía respeto, no porque lo exigiera, sino porque se lo había ganado con hechos. Al llegar a la oficina de Sebastián, Isabel empujó la puerta sin titubeos y tomó asiento frente a su cuñado sin necesidad de esperar invitación. Sebastián levantó la vista y la observó con una leve sonrisa antes de dejar su pluma sobre la mesa. «Me sorprende que no estés celebrando tu victoria», comentó con tono relajado. Isabel apoyó los codos sobre el escritorio, entrelazando los dedos con una expresión tranquila. «Todavía hay mucho por hacer». Sebastián asintió con aprobación. «Siempre fuiste así. Nunca te conformaste con un solo logro». Ella inclinó ligeramente la cabeza y fijó la mirada en su cuñado. «Dime la verdad, Sebastián, cuando me diste acceso a la información de la empresa, ¿realmente esperabas que llegara hasta aquí?» Sebastián sostuvo su mirada sin titubeos. «Esperaba que lo intentaras, pero no sabía si tendrías la voluntad para hacerlo. Quería ver hasta dónde estabas dispuesta a llegar». Isabel soltó una leve risa, pero no había burla en ella, solo una aceptación de la realidad.
Supongo que hasta yo tenía dudas al principio. Lucía, que había permanecido en silencio, decidió intervenir. Pero ahora esas dudas ya no existen. La empresa confía en ti. Y más importante aún, tú confías en ti misma. Isabel la miró por un momento y asintió lentamente. Es cierto. Sebastián se inclinó ligeramente hacia adelante, con una expresión más seria. No quiero que solo manejes la reestructuración. Quiero que tomes un puesto fijo en la empresa. Por primera vez en toda la conversación, Isabel pareció sorprendida. ¿Qué estás diciendo? Quiero que seas la nueva directora de innovación, respondió Sebastián con firmeza. El silencio llenó la habitación por un instante. Isabel no había esperado algo así. Pensaba que su participación terminaría una vez que la reestructuración estuviera en marcha, que su regreso a la empresa sería temporal. Pero Sebastián no lo veía de esa manera. Lucía sonrió con satisfacción. Parece que alguien confía mucho en ti. Isabel dejó escapar un leve suspiro y se recargó en el respaldo de la silla, procesando la idea. ¿Y si digo que no quiero, qué pasa? Sebastián sonrió con calma. Diría que es tu decisión. Pero si realmente no quisieras, no estarías aquí en este momento. Isabel desvió la mirada por la ventana. Durante años, había vivido aislada, creyendo que su tiempo en el mundo profesional había terminado. Pero ahí estaba, en la oficina de su cuñado, con una oferta real frente a ella. No era compasión ni un gesto de lástima. Era una oportunidad que se había ganado. Finalmente, volvió a mirar a Sebastián con determinación en los ojos. Está bien, acepto. Sebastián extendió la mano con una leve sonrisa, e Isabel la estrechó con firmeza. Bienvenida de nuevo, Isabel. Lucía aplaudió suavemente, disfrutando el momento. Creo que esta es la parte donde deberíamos abrir una botella de vino o algo así. Isabel rodó los ojos con diversión. Apenas es mediodía. Lucía se encogió de hombros con una sonrisa. Nunca es muy temprano para celebrar algo como esto. Isabel soltó una risa baja, una que Sebastián no recordaba haber escuchado en mucho tiempo. No era solo un regreso a la empresa, era un renacer. La rutina en Empresas Velázquez había cambiado desde la llegada de Lucía e Isabel. Los proyectos avanzaban con más rapidez, las decisiones se tomaban con mayor precisión, y el ambiente, aunque aún tenía rastros de resistencia por parte de algunos, comenzaba a aceptar que las cosas no volverían a ser como antes. En medio de todo eso, Sebastián Velázquez se daba cuenta de algo que no había previsto. Su atención estaba cada vez más enfocada en Lucía. Al principio, fue sutil. Notaba su presencia en cada reunión, no solo porque su trabajo era impecable, sino porque su forma de desenvolverse lo intrigaba. Lucía no era como las asistentes ejecutivas que había tenido antes. No se limitaba a seguir órdenes. No esperaba aprobación constante, ni tenía miedo de desafiarlo cuando consideraba que algo debía hacerse diferente. Sebastián siempre había sido un hombre acostumbrado a liderar sin ser cuestionado, pero con Lucía, las discusiones se volvían interesantes, estimulantes. Una tarde, después de una jornada interminable de reuniones, Sebastián entró a su oficina esperando un momento de silencio. Sin embargo, encontró a Lucía sentada en una de las sillas frente a su escritorio, revisando documentos con la misma concentración de siempre. «Creí que ya te habías ido», comentó mientras aflojaba el nudo de su corbata. Lucía levantó la vista apenas unos segundos. «Tenía cosas pendientes», respondió sin mucho entusiasmo, volviendo a fijar la mirada en los papeles. Sebastián la observó. Por un momento antes de caminar hasta el bar que tenía en un rincón de la oficina, sacó una botella de whisky, sirvió un poco en un vaso, y luego levantó otro en dirección a Lucía. «¿Quieres uno?» Ella dejó los documentos sobre la mesa y lo miró con una ceja arqueada. «¿Es una prueba para ver si acepto beber en horario de trabajo?» Sebastián sonrió apenas. «Digamos que es un descanso después del trabajo». Lucía lo pensó por un momento, y finalmente se levantó para tomar el vaso que él le ofrecía. «Espero que esto no sea una excusa para que me embriague y firme algo que no quiero», bromeó antes de dar un sorbo. Sebastián la observó con diversión.
No necesito trampas para convencerte de hacer algo. Por unos minutos, ambos se quedaron en silencio, disfrutando de la tranquilidad de la oficina vacía. Desde la ventana, las luces de la ciudad se extendían, en el horizonte, reflejando el movimiento constante de un mundo que no se detenía. Lucía apoyó la espalda en la repisa junto a la ventana y miró a Sebastián con curiosidad. ¿Siempre trabajas hasta tarde? Sebastián tomó un sorbo de su whisky antes de responder. Supongo que es un hábito. ¿Y qué haces cuando no estás aquí?, preguntó Lucía con un tono más relajado. Sebastián la miró con una leve sonrisa. ¿Por qué siento que eso es una evaluación? Lucía encogió los hombros. Tal vez lo es. Sebastián dejó su vaso sobre la mesa y se acercó unos pasos hasta quedar frente a ella. Por primera vez, la distancia entre ellos se redujo lo suficiente como para que la conversación tomara un matiz diferente. ¿Quieres saber más sobre mi vida, o solo estás matando el tiempo? Lucía sostuvo su mirada sin titubear. Lo que quiero saber es si hay algo en tu vida aparte de la empresa. Sebastián se quedó en silencio por un momento antes de responder. Hubo un tiempo en el que sí. Pero cuando Elena murió, todo lo demás dejó de importar. Lucía no bajó la mirada ni mostró incomodidad, lo que sorprendió a Sebastián. En lugar de cambiar el tema o disculparse por haber tocado un punto delicado, simplemente habló con naturalidad. Supongo que duele menos cuando mantienes la mente ocupada. Sebastián asintió lentamente. Exactamente. Pero en algún momento tendrás que hacer algo más que solo trabajar, dijo Lucía antes de terminar lo que quedaba en su vaso. Sebastián la miró con curiosidad. ¿Y qué sugieres? Lucía dejó el vaso sobre la mesa y se encogió de hombros. No sé. Tal vez deberías salir a cenar con alguien. La expresión de Sebastián se volvió más intensa. ¿Estás insinuando que debería invitarte a cenar? Lucía sonrió con ironía. No, estoy insinuando que deberías pensar en hacerlo. Sebastián dio un paso más cerca, acortando la distancia entre ambos. ¿Y si lo pensara? Lucía lo miró fijamente por unos segundos antes de responder. Entonces tal vez aceptaría. El silencio entre ellos se volvió más pesado, no incómodo, sino cargado de una tensión distinta a la de cualquier otra conversación que habían tenido antes. Finalmente, Sebastián dio un paso atrás con una leve sonrisa. Entonces lo pensaré. Lucía tomó su bolso y se dirigió hacia la puerta, pero antes de salir, se giró y lo miró una última vez. No tardes mucho en pensarlo, jefe. Sebastián observó cómo se marchaba, dejando tras de sí un aire de desafío que le resultaba imposible ignorar. La semana transcurrió con la misma intensidad de siempre en Empresas Velázquez. Reuniones, llamadas, decisiones que debían tomarse al instante. Sebastián manejaba todo con la precisión de siempre, pero había algo diferente en él, algo que no había sentido en mucho tiempo. Lucía. Desde aquella conversación en su oficina, no había dejado de pensar en ella, en su seguridad, en su forma de desafiarlo sin miedo, en la manera en que lograba entrar en su espacio sin pedir permiso, y aún así, sentirse como si siempre hubiera pertenecido allí. No era solo atracción, era algo más profundo, algo que no estaba acostumbrado a sentir. El viernes por la noche, cuando casi todos los empleados se habían marchado, Sebastián seguía en su oficina, revisando documentos con la mente en otro lado. Se levantó, caminó hasta la ventana y observó la ciudad iluminada. Justo cuando estaba perdido en sus pensamientos, la puerta se abrió. Lucía entró sin titubear, sosteniendo una carpeta en la mano. «Espero que no estés pensando en quedarte aquí hasta la madrugada otra vez», dijo con su tono habitual de seguridad. Sebastián giró levemente la cabeza y la miró con una sonrisa sutil. No tenía planes, pero ya sabes cómo es esto. Lucía dejó la carpeta sobre su escritorio. Son los informes que pediste. Todo está en orden. Sebastián no respondió de inmediato. En lugar de eso, caminó hasta su bar personal y sirvió 2 copas de vino. Luego tomó una y se la ofreció a Lucía, quien la observó con una ceja arqueada. «De nuevo me ofreces alcohol en horario de trabajo».
Sebastián sonrió. No estamos trabajando. Lucía tomó la copa y la sostuvo entre los dedos sin beber. Se apoyó en el borde del escritorio y lo miró con curiosidad. ¿Algo te pasa, Sebastián? Te noto raro. Él se acercó un poco más, apoyando las manos en el escritorio a ambos lados de ella. No lo suficiente como para invadir su espacio, pero sí lo bastante cerca como para que su presencia se sintiera. Tú me lo dijiste, ¿recuerdas? Que en algún momento tendría que hacer algo más que solo trabajar. Lucía entrecerró los ojos. ¿Y has estado pensando en eso? Sebastián asintió lentamente. Sí. Por primera vez en mucho tiempo, sentía que estaba tomando un riesgo que no tenía nada que ver con los negocios. Lucía no era cualquier persona. No era una relación casual, ni alguien que pudiera considerar pasajera. Era alguien que había desafiado sus propias reglas, que se había metido en su vida de una forma inesperada, y que ahora, por más que intentara ignorarlo, se había convertido en alguien esencial. Lucía tomó un sorbo de su vino y dejó la copa sobre el escritorio. Entonces dime, ¿a qué conclusión llegaste? Sebastián la miró fijamente. Que quiero estar contigo. El aire en la habitación pareció volverse más denso. Lucía parpadeó una vez, como si procesara sus palabras, pero no, apartó la mirada. Eso suena bastante directo, comentó con una leve sonrisa. Sebastián inclinó la cabeza ligeramente. ¿Esperabas algo diferente? Lucía exhaló suavemente, sin apartar la vista de él. No sé qué esperaba. Sebastián dio un paso más cerca. No se trataba solo de atracción. Era la forma en que ella lo hacía sentir, la manera en que su mundo, normalmente calculado y frío, parecía llenarse de algo más cálido cuando estaba cerca. No quiero confundirte, Lucía, pero tampoco quiero fingir que esto no está pasando. Lucía lo miró con una mezcla de sorpresa y curiosidad. Sebastián Velázquez, el hombre más reservado y metódico que había conocido, estaba parado frente a ella confesando algo que ni siquiera parecía posible hace unas semanas. ¿Y qué esperas que haga con esa confesión?, preguntó ella con una leve sonrisa. Sebastián alzó una ceja. Me gustaría que me respondieras. Lucía bajó la mirada por un momento, como si analizara cada posible consecuencia de lo que estaba a punto de decir. Pero cuando volvió a mirarlo, lo hizo con la misma determinación de siempre. También quiero estar contigo. Sebastián no esperó más. Se acercó lentamente y, sin pensarlo demasiado, tomó su rostro con una mano y la besó. Fue un beso suave al principio, como si ambos quisieran confirmar lo que ya sabían. Pero en cuestión de segundos, la intensidad creció. No era solo deseo, era una conexión real, algo que iba más allá de la lógica. Cuando se separaron, Lucía apoyó las manos en su pecho y lo miró con una sonrisa divertida. Espero que sepas en lo que te estás metiendo. Sebastián acarició suavemente su mejilla antes de responder. Lo sé. Y por primera vez en mucho tiempo, dejó de pensar en el futuro y simplemente disfrutó del momento. Lucía nunca había sido una mujer que ocultara quién era ni lo que hacía, pero por primera vez en su vida se encontró guardando un secreto, y no era un secreto cualquiera. Se trataba de su relación con Sebastián Velázquez, su jefe, el hombre más influyente dentro de Empresas Velázquez, y, hasta hace poco, alguien a quien solo veía como una figura inalcanzable dentro del mundo corporativo. Pero ahora, cada vez que entraba a su oficina y se cerraba la puerta detrás de ella, ese mismo hombre la miraba con una intensidad que la hacía olvidar por completo la línea entre lo profesional y lo personal. La relación comenzó de forma natural, casi sin que se dieran cuenta. Después de aquella noche en la oficina, Sebastián no tardó en buscar cualquier excusa para verla fuera del trabajo. No eran citas formales ni cenas románticas con velas encendidas. Era él llamándola después de una reunión agotadora y diciendo que la pasaría a buscar. Era ella encontrándolo en un restaurante discreto donde podían hablar sin ser observados. Eran sus mensajes a medianoche, cortos pero cargados de significado.
A pesar de la discreción con la que manejaban todo, Lucía no era ingenua. Sabía que si alguien descubría lo que estaba ocurriendo, se desataría un escándalo dentro de la empresa, no solo porque Sebastián era su jefe, sino porque muchas personas ya estaban esperando el más mínimo motivo para desacreditarla. En un mundo donde la apariencia lo era todo, una relación con el presidente de la compañía sería la excusa perfecta para insinuar que su puesto no se lo había ganado por mérito propio, pero eso no la detenía. Sebastián tampoco parecía preocupado. Dentro de la empresa, se mantenía tan profesional como siempre. No había miradas prolongadas en reuniones, ni gestos que pudieran delatarlo. Sin embargo, cuando estaban a solas, todo cambiaba. Sebastián tenía una manera de mirarla que hacía que el resto del mundo desapareciera. Una noche, después de una cena en un restaurante alejado del centro, Sebastián la acompañó hasta la puerta de su departamento. Se quedaron ahí, en la entrada, sin decir nada por unos segundos. Lucía lo miró con una sonrisa divertida. «Hoy fuiste más callado de lo normal», comentó. Sebastián deslizó las manos en los bolsillos de su abrigo y la observó con la misma calma de siempre. «Estoy pensando en lo mucho que quiero besarte ahora mismo». Lucía arqueó una ceja, disfrutando del juego. «¿Y qué te detiene?» «Nada», respondió Sebastián antes de acortar la distancia entre ellos. El beso fue lento, como si ambos quisieran prolongar el momento antes de separarse nuevamente. Cuando se apartaron, Lucía apoyó la frente contra su pecho por un instante antes de mirarlo de nuevo. «Sabes que no podremos ocultarlo para siempre, ¿verdad?» Sebastián acarició su mejilla con el pulgar. «Lo sé». Lucía suspiró con una mezcla de emoción y preocupación. «No quiero que piensen que estoy aquí por ti». Sebastián la miró fijamente, con una seriedad absoluta. «Nadie en esta empresa puede dudar de lo que vales». Lucía sostuvo su mirada antes de asentir. «Está bien, pero prometamos que lo mantendremos así por ahora». Sebastián tomó su mano y entrelazó sus dedos con los de ella. «Lo mantendremos así el tiempo que quieras». Esa era la diferencia entre él y los demás hombres que había conocido. Sebastián no la presionaba, no intentaba controlarla. Simplemente estaba ahí, dándole el espacio que necesitaba. Los días pasaron y su relación continuó en las sombras, escondida entre reuniones y correos formales. Pero a pesar de la discreción, había momentos en los que era imposible no notar la conexión entre ellos. La forma en que Lucía hablaba con Sebastián con una confianza que nadie más tenía. La manera en que él la escuchaba con atención, incluso en los detalles más pequeños. Y aunque nadie en la empresa tenía pruebas de lo que ocurría entre ellos, había quienes empezaban a sospechar. Y una de esas personas era Valeria. Valeria siempre había creído que conocía a Sebastián Velázquez mejor que nadie. Había trabajado a su lado durante años, estudiado sus gestos, aprendido a anticipar sus decisiones. Sabía que era un hombre reservado, calculador, alguien que nunca mezclaba lo personal con lo profesional. Pero entonces llegó Lucía Fernández, y todo cambió. Al principio, Valeria no entendía cómo aquella mujer había logrado entrar en la vida de Sebastián de una manera tan silenciosa pero contundente. Primero, fue la sorpresa de que la contrataran. Luego, la molestia de verla desenvolverse con una seguridad que la hacía destacar demasiado. Pero lo que realmente encendió su rabia fue notar la manera en que Sebastián la miraba. No era solo respeto o admiración, era algo más. Valeria comenzó a observar con más atención. Pequeños detalles, miradas fugaces, la manera en que Sebastián parecía más relajado cuando Lucía estaba cerca. No tenía pruebas, pero su instinto le decía que entre ellos había algo más que una simple relación laboral. Y si había algo que Valeria odiaba, era sentirse excluida. Esa mañana, mientras revisaba unos documentos en la sala de descanso, escuchó a un par de asistentes susurrar en una esquina. No alcanzó a oír todo, pero distinguió 2 palabras que fueron suficientes para que su sangre hirviera. Sebastián y Lucía. Dejó los papeles sobre la mesa y se acercó con una sonrisa falsa, como si el tema no le importara demasiado. ¿Qué tanto dicen?
Las dos asistentes se quedaron en silencio, incómodas por haber sido descubiertas. «Solo rumores», respondió una de ellas. «¿Sobre qué?», insistió Valeria con una dulzura fingida. Las mujeres se miraron entre sí antes de que una de ellas se atreviera a hablar. «Sobre el presidente y su asistente. Se dice que hay algo entre ellos». Valeria sintió cómo sus músculos se tensaban, pero mantuvo la compostura. «Rumores sin sentido», murmuró con desdén antes de alejarse. Sin embargo, a pesar de su aparente indiferencia, en su mente ya se estaba formando un plan. Si esos rumores eran ciertos, Lucía tenía que pagar, y Valeria se aseguraría de que así fuera. Horas después, esperó el momento oportuno para poner su plan en marcha. Encontró a Lucía sola en la oficina de copias, revisando unos documentos. Se acercó con paso elegante y cruzó los brazos mientras la observaba con una sonrisa cargada de veneno. Lucía levantó la vista y la miró con calma. «¿Necesitas algo?». Valeria se tomó su tiempo antes de responder. «Solo quería hacerte una pregunta». Lucía no se inmutó. «Dime, ¿cómo se siente saber que eres solo un pasatiempo para Sebastián?». El rostro de Lucía no mostró ninguna emoción al instante, pero Valeria notó el ligero endurecimiento en su mirada. «Si intentas molestarme, tendrás que esforzarte más», dijo Lucía con frialdad. Valeria soltó una risa baja. «Ay, querida, no es mi intención molestarte. Solo quería advertirte. Sebastián es un hombre brillante, pero también es práctico. Cuando se canse de este jueguito, te dejará a un lado como si nunca hubieras existido». Lucía sostuvo su mirada sin parpadear. Valeria se inclinó un poco, bajando la voz. «¿O qué? ¿Crees que una mujer como tú realmente puede ser tomada en serio por un hombre como él?». Lucía sintió como las palabras de Valeria la atravesaban como pequeñas dagas. No porque creyera en ellas, sino porque tocaban su punto más vulnerable, las inseguridades que había intentado enterrar. Valeria sonrió al ver la duda reflejada en los ojos de Lucía, aunque solo fuera por un segundo. «Ten cuidado, Lucía», susurró con satisfacción antes de darse la vuelta y salir de la oficina. Lucía se quedó de pie, con los documentos en la mano y un torbellino de emociones dentro de ella. Sabía que Valeria intentaba desestabilizarla, hacerla dudar, pero la verdad era que había logrado tocar una herida que aún no terminaba de sanar. Cuando Sebastián entró en su oficina más tarde y la vio con el ceño fruncido, supo de inmediato que algo no estaba bien. Se acercó y le levantó el mentón suavemente. «¿Qué pasó?». Lucía dudó por un segundo antes de mirarlo a los ojos. Nada importante. Pero Sebastián no era tonto. Y cuando descubriera la verdad, Valeria aprendería que había cometido un error. Sebastián Velázquez no era un hombre impulsivo. Tomaba cada decisión con precisión, asegurándose de que todo estuviera bajo control. Sin embargo, cuando entró esa mañana a la oficina y vio la expresión de Lucía, supo que alguien había cruzado un límite. Lucía no era alguien que se dejara afectar con facilidad. Tenía una fortaleza evidente, una seguridad que la hacía destacar en cualquier lugar. Pero esa mañana, aunque trataba de disimularlo, Sebastián notó la tensión en sus hombros, la forma en que evitaba su mirada por más de un segundo. Algo había pasado, y él lo descubriría. Cuando todos comenzaron a llegar a la empresa y los pasillos se llenaron de conversaciones y pasos apresurados, Sebastián se movió con la misma calma de siempre, pero con un propósito claro. No tardó en encontrar la pieza del rompecabezas que faltaba. Valeria estaba en la sala de descanso, rodeada de dos asistentes con quienes solía compartir sus comentarios venenosos. Sonreía con satisfacción, como si supiera algo que los demás no. Pero cuando sintió la mirada de Sebastián clavada en ella, su sonrisa se desvaneció de inmediato. «Acompáñame a mi oficina», dijo Sebastián con un tono que no admitía discusión. Las asistentes la miraron con sorpresa, pero Valeria se recompuso rápido. Se levantó con elegancia, alisó su falda y caminó con seguridad detrás de él. No iba a demostrar nerviosismo. Después de todo,
Se consideraba intocable. Cuando llegaron a la oficina, Sebastián cerró la puerta tras ellos y se giró lentamente para enfrentarla. «Dime exactamente qué le dijiste a Lucía ayer». Valeria parpadeó con fingida inocencia. «No sé de qué hablas», respondió con voz tranquila. Sebastián no tenía paciencia para juegos. No estaba preguntando, Valeria. Ella tomó aire, fingiendo calma. Solo tuve una conversación con ella. Le di un consejo, repitió Sebastián, cruzando los brazos. Valeria sonrió levemente, intentando mantener el control de la situación. Le advertí que no debía confundirse, que Sebastián Velázquez es un hombre poderoso y práctico, y que una mujer como ella, bueno, no siempre es una opción permanente. La expresión de Sebastián no cambió, pero el ambiente en la oficina se volvió más pesado. Se acercó lentamente, con la mirada fija en Valeria. ¿Y quién te crees para decidir eso? Valeria sintió un escalofrío en la espalda, pero mantuvo la compostura. Solo estaba protegiendo la imagen de la empresa. No te atrevas a disfrazar tu veneno como preocupación por esta empresa, dijo Sebastián con frialdad. Valeria se cruzó de brazos, todavía aferrándose a su orgullo. No puedes despedirme por decir la verdad. Sebastián dejó escapar un leve suspiro y caminó hasta su escritorio. Tomó un documento y lo deslizó sobre la mesa en dirección a Valeria. Ella bajó la vista y su rostro perdió el color cuando vio las letras en negrita. Terminación de contrato. Su cabeza se levantó de golpe, mirando a Sebastián con incredulidad. «No puedes hacer esto», exclamó. «Puedo y lo estoy haciendo», respondió Sebastián con frialdad. Valeria dio un paso adelante, tratando de recuperar el control. «He estado en esta empresa por años, sé cómo funciona todo aquí». «Y por eso esperaba que fueras más inteligente», replicó Sebastián. Valeria sintió que el suelo se movía bajo sus pies. No podía ser verdad. Había pasado tanto tiempo construyendo su posición en la empresa, asegurándose de que nadie pudiera desplazarla. Y ahora, por un solo error, lo estaba perdiendo todo. «Esto es por ella, ¿verdad?» Sebastián se acercó lo suficiente como para que Valeria sintiera el peso de su autoridad. «Esto es porque te creíste con el derecho de humillar a alguien por pura envidia». Valeria abrió la boca para protestar, pero no encontró palabras. «Tienes 1 hora para recoger tus cosas y salir de esta empresa», dijo Sebastián, antes de girarse y caminar hacia la ventana, dándole la espalda. Valeria apretó los puños, sintiendo cómo la ira la consumía. «Te arrepentirás de esto», murmuró. Sebastián no respondió, ni siquiera se giró para mirarla. Valeria sintió una mezcla de rabia y desesperación, pero no le quedaba opción. Salió de la oficina con la cabeza en alto, pero en su interior ardía de furia. No se iría sin pelear. Y si Sebastián Velázquez pensaba que esa historia terminaba ahí, estaba muy equivocado. Lucía había intentado convencerse de que nada había cambiado, de que su relación con Sebastián seguía siendo un secreto bien guardado, algo que podían controlar sin dejar que afectara su trabajo. Pero después de lo ocurrido con Valeria, se dio cuenta de que no era tan sencillo. No porque dudara de lo que sentía, sino porque las palabras de Valeria, por crueles que fueran, habían dejado una semilla de inseguridad en su mente. Por días, trató de actuar con normalidad, de enfocarse en su trabajo, de mantener la distancia con Sebastián cuando estaban en la oficina. Pero él la conocía demasiado bien. Desde que Valeria salió de la empresa, Sebastián notó que Lucía estaba diferente. Ya no lo miraba con la misma complicidad en las reuniones. Evitaba quedarse a solas con él más de lo necesario. Y aunque su actitud seguía siendo profesional, había una barrera entre ellos que antes no existía. Después de varias noches en 1910, las que Lucía rechazó sus invitaciones para cenar o simplemente lo esquivó con excusas vagas, Sebastián decidió que era suficiente. No era un hombre que se conformara con dudas o silencios.
y definitivamente no iba a permitir que lo que tenían se desmoronara por culpa de inseguridades ajenas. Aquella noche, esperó a que todos se marcharan de la empresa y entró en la oficina de Lucía sin previo aviso. Ella estaba revisando unos documentos, fingiendo estar más ocupada de lo que realmente estaba. Cuando lo vio entrar y cerrar la puerta detrás de él, supo que no había escapatoria. Sebastián se apoyó en su escritorio y la miró fijamente. ¿Vas a decirme qué está pasando? Lucía exhaló lentamente y dejó los papeles sobre la mesa. No está pasando nada. No mientas, replicó Sebastián sin apartar la mirada. Lucía se cruzó de brazos, sintiendo la tensión crecer en la habitación. No es tan fácil, Sebastián. Tú y yo... Esto es complicado. Él dio un paso hacia ella. No para mí. Lucía rió sin humor. Claro, porque tú siempre tienes todo bajo control. Sebastián la miró con seriedad. No todo. No cuando se trata de ti. Esas palabras hicieron que Lucía bajara la guardia por un segundo. Sebastián Velázquez, el hombre, que siempre mantenía la calma, le estaba admitiendo que ella era la única pieza que no encajaba en su mundo perfectamente calculado. ¿Qué pasa si un día te das cuenta de que esto no es lo que quieres?, preguntó Lucía en voz baja. Sebastián frunció el ceño. ¿De dónde viene esa idea? Lucía desvió la mirada. De alguien que cree que sabe cómo funcionas. Sebastián suspiró, entendiendo de inmediato. Valeria. Lucía no respondió, pero su silencio fue suficiente. Sebastián negó con la cabeza y se acercó a ella, sosteniéndola suavemente por los brazos. Escúchame bien, Lucía. No me importa lo que los demás piensen. No me importa lo que digan. La única opinión que importa aquí es la tuya. Lucía sintió su corazón latir con fuerza. Y si crees que esto es solo un capricho, entonces mírame a los ojos y dime que no sientes lo mismo. Continuó Sebastián, con la voz más baja, más intensa. Lucía intentó sostenerle la mirada, pero la intensidad de sus ojos la desarmó. No puedo, susurró finalmente. Sebastián sonrió levemente. Entonces deja de resistirte. Lucía cerró los ojos un instante, respirando hondo, y cuando volvió a abrirlos, supo que ya no había dudas. Sebastián la tomó por la cintura y la besó con una ternura que contrastaba con la pasión contenida de los últimos días. No era un beso impulsivo, ni apresurado. Era la confirmación de que lo que tenían era real. Cuando se separaron, Lucía apoyó su frente contra la de él y susurró con una sonrisa. Supongo que esto significa que estamos en esto de verdad. Sebastián acarició su rostro y respondió con la misma seguridad con la que tomaba todas sus decisiones. Siempre lo hemos estado. Isabel se miró en el espejo de su oficina, algo que no había hecho con detenimiento en años. No porque le temiera a su reflejo, sino porque había pasado demasiado tiempo evitando enfrentarse a lo que veía. Su rostro tenía las mismas marcas que había intentado ocultar por tanto tiempo, pero ahora, por primera vez, no sentía rechazo al observarlas. Había cambiado, no solo físicamente, sino en todo sentido. Ya no era la mujer que se había encerrado en Minomeshan, una casa oscura, viviendo del pasado. Ahora estaba en Empresas Velázquez, dirigiendo proyectos, enfrentando reuniones, tomando decisiones importantes. Había vuelto a la vida. Y lo mejor de todo es que lo había hecho por ella misma. Sebastián entró sin tocar, como solía hacerlo, y se apoyó en el marco de la puerta con los brazos cruzados. «Te ves diferente», comentó con una leve sonrisa. Isabel giró los ojos con diversión. «No he cambiado en nada». Sebastián negó con la cabeza. «Claro que sí». Ella exhaló con un gesto de paciencia, pero en el fondo sabía que tenía razón. Todo en ella era distinto. La forma en que caminaba, en que hablaba, en que miraba a los demás sin temor, había recuperado algo que creía perdido. Su confianza. Lucía apareció poco después, con una carpeta en la mano y una sonrisa de satisfacción. Tu primera semana como directora de innovación ha sido un éxito. Todos saben que no estás aquí.
solo por tu apellido. Isabel tomó la carpeta y la hojeó sin prisa. Siempre lo supe. Solo necesitaba que los demás se dieran cuenta. Lucía se sentó frente a ella y la observó con atención. ¿Cómo te sientes? Isabel dejó la carpeta a un lado y entrelazó los dedos sobre el escritorio. Me siento bien. Y eso era cierto. No sentía miedo, ni ansiedad, ni la necesidad de huir. Se sentía fuerte. Esa tarde, cuando Isabel salió de la empresa, el aire fresco de la ciudad la envolvió de una manera diferente. Ya no era una simple observadora de un mundo que se movía sin ella. Ahora formaba parte de él nuevamente. Y por primera vez en mucho tiempo, sintió que el futuro ya no le pesaba como antes. Estaba lista para todo lo que viniera. Isabel había pasado tantos años aislada que había olvidado cómo era ser vista como algo más que un recuerdo o una sombra del pasado. En Empresas Velázquez, todos la respetaban por su inteligencia y su capacidad, pero fuera de esos muros, el mundo seguía viéndola con curiosidad o lástima. No importaba cuán fuerte se mostrara, siempre había alguien que miraba sus cicatrices antes de verla a ella. Sin embargo, en las últimas semanas, había notado algo diferente, o más bien, a alguien diferente. Mateo. Él no había sido una presencia imponente desde el principio. No era como Sebastián, cuya autoridad se sentía con solo entrar a una habitación, ni como Lucía, cuya seguridad la hacía destacar sin esfuerzo. Mateo era sutil, observador. Siempre tenía un comentario acertado en las reuniones, una forma de hacer que las personas se sintieran cómodas a su alrededor. Y lo más extraño de todo era que con Isabel su trato no cambiaba. No la miraba con cautela, ni con esa torpe amabilidad que la gente usaba cuando no sabía cómo hablarle. Simplemente la trataba como si fuera cualquier otra persona. La primera vez que se dio cuenta de que él la veía diferente fue durante una reunión en la que discutían los avances del plan de reestructuración. Isabel estaba explicando un punto cuando sintió la mirada de Mateo sobre ella. No era una mirada invasiva ni evaluadora, era una mirada de genuina atención. Cuando terminó de hablar, él sonrió levemente y asintió con aprobación. Buen análisis. No muchos detectan esas inconsistencias tan rápido. Isabel solo respondió con un leve asentimiento, pero en su mente quedó grabado el tono de su voz, la naturalidad con la que la había elogiado sin exageraciones ni condescendencia. Días después, coincidieron en el estacionamiento, cuando ambos salían tarde de la oficina. Mateo la alcanzó con paso relajado y sonrió con esa tranquilidad que parecía ser parte de su esencia. «Trabajas demasiado», comentó con un tono amigable. Isabel, acostumbrada a rechazar cualquier intento de conversación innecesaria, consideró ignorarlo. Pero en su lugar, respondió sin pensar demasiado. «Y tú también, por lo que veo». Mateo soltó una leve risa. «Supongo que sí, pero al menos yo sé cuándo tomar un descanso». Isabel lo miró de reojo mientras sacaba las llaves de su auto. «¿Insinúas que yo no lo hago?» Mateo apoyó una mano en el techo del auto de ella, inclinándose ligeramente hacia adelante sin invadir su espacio. «No lo insinúo. Lo afirmo». Isabel frunció los labios, sin saber si molestarse o divertirse. «No necesito a alguien que me diga cómo manejar mi tiempo». Mateo ladeó la cabeza, evaluándola con una sonrisa. «Tal vez no, pero sí necesitas aprender a disfrutar un poco más». Esa noche, Isabel se quedó pensando en sus palabras más de lo que quería admitir. No estaba acostumbrada a que alguien la retara de esa manera, y mucho menos que lo hiciera con tanta naturalidad. Pero lo más inquietante era que no le molestaba. Días después, Mateo se acercó a su oficina al final de la jornada y se apoyó en el marco de la puerta con la misma confianza despreocupada que parecía ser su sello personal. «Vamos a cenar». Isabel levantó la vista de sus documentos con una ceja arqueada. «¿Vamos?» «No recuerdo haber aceptado». Mateo sonrió con calma. «No lo hiciste, pero lo harás. Has trabajado demasiado y necesitas salir de este edificio al menos por una noche». Isabel entrecerró los ojos,
estudiándolo. No le gustaban las invitaciones inesperadas, ni las situaciones que la sacaban de su rutina. Pero por alguna razón, no sintió la necesidad de rechazarlo de inmediato. Está bien, aceptó finalmente, sorprendiendo incluso a su propio instinto. Mateo la llevó a un restaurante discreto, lejos de la formalidad y la frialdad del mundo corporativo. Durante la cena, la conversación fluyó con una facilidad que Isabel no recordaba haber experimentado en años. No hubo silencios incómodos ni preguntas invasivas. Mateo no le preguntó sobre su pasado, ni sobre las razones por las que había estado alejada tanto tiempo. Solo hablaron de cosas sencillas, triviales incluso, pero que por alguna razón le hicieron sentir algo cálido en el pecho. Cuando salieron del restaurante, la brisa nocturna la envolvió con suavidad. Mateo caminaba a su lado, sin prisa, sin presiones. Justo antes de llegar a su auto, Isabel se detuvo un instante y lo miró. «¿Por qué haces esto?», preguntó sin rodeos. Mateo la miró con esa expresión tranquila que parecía inquebrantable. «¿Hacer qué? Tratarme como si no fuera diferente», respondió ella con sinceridad. Mateo guardó silencio por un momento antes de responder. «¿Por qué no? Lo eres». Isabel sintió que algo dentro de ella se aflojaba, como si una barrera invisible se derrumbara sin previo aviso. Mateo no estaba forzándola a nada, no la estaba obligando a aceptar algo que no quisiera, solo le estaba mostrando una posibilidad, una puerta que podía cruzar si así lo decidía. Esa noche, mientras conducía de regreso a casa, Isabel se dio cuenta de que por primera vez en mucho tiempo, el miedo que la había acompañado por años no estaba ahí. En su lugar, había algo nuevo, algo que, aunque no lo quisiera admitir del todo, se parecía demasiado a la esperanza. Lucía nunca se había imaginado a sí misma en una historia de amor como las que veía en las películas o leía en los libros. Siempre había creído que su vida estaría marcada por el esfuerzo, por demostrar que era capaz, por luchar contra los prejuicios y salir adelante sin esperar que alguien más estuviera a su lado. Pero entonces apareció Sebastián, y de alguna manera todo cambió. No de golpe, no con promesas vacías ni gestos exagerados, sino con la seguridad de alguien que sabía exactamente lo que quería y que no tenía miedo de demostrarlo. Los meses habían pasado, y su relación ya no era un secreto. Al principio, Sebastián había querido hacer pública su historia de inmediato, sin importarle los rumores o las habladurías. Pero fue Lucía quien pidió tiempo, quien insistió en que debían manejarlo con calma, no porque dudara de sus sentimientos, sino porque aún tenía miedo de que la gente la viera como alguien que había conseguido su puesto por estar con él y no por mérito propio. Sebastián lo entendió, porque entendía a Lucía mejor que nadie, y le dio el espacio que necesitaba, pero en su mente nunca hubo ninguna duda. Una noche, después de una larga jornada de trabajo, Sebastián la llevó a cenar a un restaurante con terraza en uno de los edificios más altos de la ciudad. No era un lugar ostentoso, pero tenía una vista impresionante de las luces que iluminaban las calles y rascacielos. Lucía miró el paisaje con una sonrisa antes de tomar un sorbo de su vino. «Es hermoso», comentó, sintiendo la brisa nocturna en su rostro. Sebastián, que no había apartado la vista de ella en toda la noche, asintió lentamente. «Sí, lo es». Lucía notó su mirada y arqueó una ceja con diversión. «Me estás mirando demasiado. ¿Planeas decirme algo?» Sebastián apoyó los codos en la mesa y entrelazó los dedos. «Siempre tengo algo que decirte, pero hoy en particular hay algo que quiero preguntarte». Lucía sintió un leve cosquilleo en la espalda. Había algo en su tono, en la forma en que la miraba, que hizo que su corazón se acelerara. Dejó su copa sobre la mesa y lo observó con atención. «¿De qué se trata?» Sebastián deslizó una mano dentro de su chaqueta y sacó una pequeña caja negra. La colocó sobre la mesa con calma, sin apartar la vista de ella. Lucía sintió cómo el aire le faltaba por un instante. No podía moverse, no podía hablar. «Desde que llegaste a mi vida,
Todo cambió. Comenzó Sebastián con voz firme, pero con un matiz de emoción que pocas veces dejaba ver. Creí que ya había sentido todo lo que se podía sentir en esta vida, que ya no había espacio para más. Pero entonces llegaste tú, con tu inteligencia, con tu fuerza, con esa forma en la que siempre encuentras la manera de desafiarme, y me di cuenta de que quiero esto para siempre. Lucía sintió un nudo en la garganta. Sebastián abrió la caja, revelando un anillo con un diseño elegante y discreto, perfecto para ella. No era un anillo exagerado ni excesivamente brillante, porque él sabía exactamente lo que le gustaría. «Cásate conmigo, Lucía». Lucía sintió que el mundo se detenía por unos segundos. Su mente le gritaba que hablara, que reaccionara, pero su corazón latía tan fuerte que le costaba respirar. Miró el anillo, luego a Sebastián, y vio en sus ojos algo que lo decía todo. No era solo una pregunta, era una promesa. Lucía cerró los ojos un segundo y sonrió, como si tratara de asimilar el momento. Cuando los abrió de nuevo, vio la paciencia en el rostro de Sebastián, esperando sin presionarla, dándole el tiempo que necesitara. «Sí, Sebastián». Sebastián sonrió con una mezcla de alivio y felicidad genuina, antes de tomar su mano y deslizar el anillo en su dedo. Lucía lo miró, todavía sorprendida, todavía sintiendo que todo era un sueño. Pero cuando Sebastián llevó su mano a sus labios y la besó con ternura, supo que no había nada más real que eso. Esa noche, mientras miraba la ciudad iluminada desde la terraza, Lucía entendió algo. No era el anillo, no era la propuesta, no era el momento perfecto. Era el hombre que tenía a su lado, la certeza de que él la veía por lo que era, no por lo que el mundo decía que debía ser. Y por primera vez en su vida, se permitió imaginar un futuro donde no tenía que luchar sola. El día de la boda, amaneció con un cielo despejado y un aire ligero que anunciaba un nuevo comienzo. Lucía observó su reflejo en el espejo con una mezcla de emoción y nerviosismo. Vestía un elegante vestido blanco de líneas sencillas, sin excesos, tal como ella era. Sus manos temblaban ligeramente cuando deslizó los dedos por el delicado encaje de las mangas. Nunca imaginó que este momento llegaría, que después de todo lo que había vivido, después de todas las veces que se sintió rechazada o fuera de lugar, terminaría aquí, lista para casarse con el hombre que había cambiado su vida. Isabel entró en la habitación con una sonrisa serena. No dijo nada al principio, solo la observó con esa mirada analítica que siempre usaba cuando intentaba leer más allá de las palabras. Finalmente, se cruzó de brazos y habló con su tono tranquilo pero firme. «¿Estás lista?» Lucía exhaló con una pequeña risa nerviosa. «No lo sé». Isabel se acercó y le acomodó un mechón de cabello detrás de la oreja. «Nunca creí que te vería dudar de algo». Lucía le lanzó una mirada divertida. «No estoy dudando. Solo estoy procesando que esto es real». Isabel tomó sus manos y las apretó con suavidad. «Es real. Y te lo mereces». En otro rincón del lugar, Sebastián ajustaba los puños de su camisa con paciencia. Pero quienes lo conocían bien podían notar que no era la misma calma calculada de siempre. Estaba nervioso, aunque nunca lo admitiría. Mateo, parado junto a él con una copa en la mano, lo miró con una sonrisa burlona. ¿Quién lo diría? Sebastián Velázquez, el hombre de hierro, con nervios antes de su boda. Sebastián le lanzó una mirada sin perder la compostura. «No estoy nervioso». Mateo bebió un sorbo de su copa con aire despreocupado. «Claro, claro». La ceremonia se llevó a cabo en un jardín elegante, rodeado de amigos y familiares cercanos. No había nada ostentoso ni exagerado, porque ni Lucía ni Sebastián querían algo que se sintiera vacío o impuesto. Cuando Lucía caminó hacia él, sintió que todo desaparecía. Solo estaban ellos dos, mirándose, compartiendo un momento que quedaría grabado en sus vidas para siempre. Sebastián, que siempre tenía las palabras perfectas para cada situación, sintió por primera
Beth que no necesitaba decir nada. Todo estaba ahí, en la forma en que la miraba, en la manera en que su corazón latía con fuerza al verla acercarse. Cuando llegó el momento de los votos, Lucía tomó aire antes de hablar. «Nunca pensé que alguien como tú podría enamorarse de alguien como yo», dijo con una sonrisa sincera. Sebastián frunció el ceño con suavidad. «Alguien como tú es exactamente lo que siempre quise». Lucía sintió un nudo en la garganta, pero en lugar de dejarse llevar por la emoción, sonrió con más fuerza. «Prometo no hacer esto demasiado cursi, pero quiero que sepas que nunca esperé encontrar a alguien que me viera de verdad, que no solo mirara mi trabajo o lo que los demás ven en mí, sino lo que realmente soy». Sebastián le tomó las manos, entrelazando sus dedos con los de ella. «Nunca esperé volver a amar, pero contigo no tuve opción. Me enamoré de ti desde el momento en que te vi entrar a mi oficina con la cabeza en alto, lista para enfrentar el mundo sin miedo. Y desde entonces, cada día solo me ha confirmado que eres lo mejor que me ha pasado». Las palabras quedaron flotando en el aire por un instante, antes de que el juez los declarara marido y mujer. Cuando Sebastián la besó, fue como si todo encajara en su lugar. No importaban los obstáculos, las dudas o las batallas del pasado. Estaban ahí, juntos, comenzando algo nuevo. Horas después, cuando la celebración estaba en su punto más alto, Isabel y Mateo observaban la escena desde un rincón. Isabel, con una copa de vino en la mano, miraba a Lucía reírse con Sebastián, con una felicidad que pocas veces había visto en ella. Mateo se acercó y le susurró con diversión: «¿No te da ganas de casarte también?». Isabel rodó los ojos, con una sonrisa. «No empieces». Mateo rió y le rodeó la cintura con un brazo. «Lo tomaré como un aún no». Esa noche, cuando Sebastián y Lucía se quedaron solos en su habitación, se miraron con la certeza de que esto no era un final, sino el inicio de una historia aún más grande. Sebastián deslizó un mechón de cabello detrás de su oreja y la observó en silencio antes de hablar. «¿Lista para el resto de nuestras vidas?». Lucía sonrió y se acercó hasta que sus labios casi se tocaron. «Contigo, siempre». Y con ese último susurro, sellaron su amor con un beso, dejando atrás el pasado y abrazando el futuro que les esperaba juntos.